a un Jesucristo que es superior a todo. Y quiero leer el versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso es, así se llama el tema: puesto los ojos en Jesús. Hoy más que nunca entonces estamos rodeados de distractores que intentan sacar nuestros ojos de Jesucristo. Puede ser que ellos están intentando hacernos ver a un Jesús que está lejos de los escritos del Nuevo Testamento. Nos están tratando de hacer ver a un Jesús que es pusilánime, permisivo, debilucho, sin sentido. Los intentos de la inclusive teoría científica, no de la ciencia verdadera, sino que de teorías, nos tratan de hacernos sacar los ojos y de creer de Jesús con un descubrimientos fundamentados en presupuestos. Nos intentan hacer dudar en el inicio, ¿cierto?, de todas las cosas. Jesús es sobre todo. El escritor de la carta a los Hebreos nos muestra a un Jesús que es superior a todo y a todos. Superior a los ángeles, como lo dice ahí en Hebreos capítulo 1 en el verso 4. Así llegó a ser superior a los ángeles de la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Pero Jesús no es solamente superior a los ángeles, sino que en el mismo capítulo de los Hebreos dice: además, Él es superior al sacerdocio del antiguo pacto. En el capítulo 8, en el 6, en la parte A dice: pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Además, su pacto también es superior. En el capítulo 8 de Hebreos, en el versículo 6, en la parte B, dice: así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, debido a que sus promesas son superiores. 8:6 nos dice: puesto que se basa en mejores promesas. ¿Sabe cuál es la palabra clave de Hebreos? Superior. O sea, Jesucristo, el escritor de los Hebreos, nos va a demostrar a través de todos sus escritos que Jesucristo es superior a los ángeles, es superior al antiguo pacto, es superior también al servicio sacerdotal del Antiguo Testamento, inclusive es superior también ¿a qué? A las antiguas promesas. Qué difícil es verlo de esta forma. Qué difícil es ver a Jesucristo superior a todo en medio de una pandemia. Qué difícil es ver a Jesús superior en medio de una crisis. Ellos, los discípulos, también vivieron esos tiempos de poder destacar y ver a Jesucristo superior a todas las cosas. El escritor de los Hebreos nos presenta a Jesús de esta forma. Creo que muchas veces no hemos conocido a Jesús como debiera ser conocido. Nos hemos hecho de cierta forma un Dios que tiene nuestros estándares. Una cosa es que Dios se haga carne para habitar entre nosotros, y otra cosa muy diferente es que nosotros lo humanicemos para justificar nuestros actos. En Génesis dice en el capítulo 1, en el verso 2, en el verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y nosotros hemos reescrito este texto de la siguiente manera: la humanidad lo ha reescrito. El texto bíblico, cuando la palabra de Dios nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, la humanidad ha reescrito este texto bíblico colocando: hagamos a Dios a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Muchas personas se han sumado a las palabras de Feuerbach pensando que Dios es la proyección de un hombre fracasado, imperfecto. Pero yo creo que no. Yo creo que Dios es el creador verdadero y ha colocado su propia imagen en la raza humana. Colocar los ojos en Jesús y verlo de la forma correcta, como autor y perfeccionador de nuestra fe, y no como respaldo a nuestros caprichos, como aliado a nuestras decisiones, como socio a nuestra carnalidad, es el gran desafío que tenemos por delante. Pablo nos recomienda en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 16, dice: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Todo mundo conoce 2 de Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo Jesús,
Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pocos conocen el verso 16. Nos habla justamente de los criterios humanos de conocer a este Jesucristo. Si tú conoces a este Jesucristo con criterios humanos, te puedo desafiar hoy día, comenzar a verlo desde la perspectiva que lo registra el propio escritor de los Hebreos. ¿Cuál es mi propuesta con este mensaje? Mi propuesta es que podamos ver 3 formas o criterios humanos de ver a Jesús o de colocar los ojos en Él, que están lejos de ser la forma correcta. Estos 3 criterios humanos realmente nos han obnubilado la visión y nos han colocado a un Jesucristo que pareciera más bien que acompaña a los acontecimientos del mundo y no a los registros y revelación de la verdad. Tú puedes conocer al Cristo histórico y a veces perderte en conocer al Cristo divino, al Cristo que revela las Sagradas Escrituras y que nos muestra algo tremendamente poderoso. Por favor, avancemos y veamos estos 3 criterios humanos de ver a Jesús. El primero lo encontramos allí en Lucas capítulo 22, en el versículo 67 al 71. Allí encontramos la primera forma o el primer criterio humano de colocar los ojos en Jesús. ¿Quiénes son? Jesús estaba delante del concilio, había sido capturado y ellos, como muchas personas en ese tiempo, tuvieron la oportunidad de colocar los ojos en Jesús, claro, con engaño. Lo capturaron y lo llevaron justamente al concilio para poder hacer un juicio ilegal. Ellos colocaron los ojos en Jesús, pero me pregunto yo, ¿de qué forma colocaron los ojos en Jesús? ¿Cómo lo pusieron? Y creo que esta forma, este criterio humano, como el concilio de colocar los ojos en Jesús, a veces también representa algunas personas de la cristiandad que han decidido colocar los ojos en Jesús de esta misma forma. Aquí vemos el criterio humano de la verdad. Aquí está en juego la verdad. La preocupación del concilio es una preocupación con la verdad que ellos manejaban o que creían cierta. Entonces, aquí vemos confrontado nuestros absolutos, todos nuestros absolutos, frente a los absolutos de Dios. Hoy día estamos así, muchos de nosotros. ¿Cuál será la verdad que va a prevalecer en medio de una pandemia como la que estamos viviendo? ¿Cuál será la verdad que prevalece en tu corazón en medio de la escasez o en medio de la crisis? ¿Cuál será la verdad que acompaña nuestra propia vida? El Sanedrino o el concilio colocaron los ojos en Jesús. El concilio tuvo la oportunidad de ver a Jesús con sus propios ojos y lo único que les interesaba tenía relación con su paternidad. ¿Sabe cuál era? Si realmente era hijo de Dios. Ellos se sentían amenazados por esta gran verdad. La verdad de ellos contrarrestaba o quería contrarrestar la verdad del propio Señor Jesucristo. Por esa razón la pregunta que le hacen es diferente a la acusación frente a Pilatos, donde en vez de arguir sobre la cuestión teológica, lo acusan de no dar tributo a César y de hacerse llamar rey. Cuando estaban con Jesús y el concilio miró a Jesús, la preocupación era si era hijo de Dios. Pero cuando lo tomaron y lo llevaron adelante de Pilatos, ya la preocupación no era si era hijo de Dios, la preocupación era si era rey. A veces nosotros tenemos ese mismo conflicto. Nuestras verdades son contrarrestadas por la verdad de Dios. La primera forma o criterio entonces humano de ver a Jesús revela en este encuentro, se da justamente en la arena teológica, en la arena de la verdad, en los fundamentos, cuando la verdad amenaza nuestras creencias, que en definitiva condicionan nuestras conductas. Toda nuestra conducta tiene relación a la verdad que creemos. Por esa razón, una persona egoísta tiene una verdad que domina su corazón. La persona envidiosa tiene una verdad que está dominando su alma. Por esa razón, cuando usted quiere cambiar sus actitudes, lo primero que tiene que hacer es cambiar la verdad que gobierna sus actitudes. Todos nosotros tenemos verdades que gobiernan nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 8, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo lo dice así: y la verdad los hará libres. La libertad entonces es el producto de una verdad que creemos. Usted no puede cambiar querer ser libre solamente por querer ser libre. Usted tiene que cambiar la verdad que cree para poder llegar a ser libre.
Si usted es una persona violenta, quiere decir entonces que el mensaje del Evangelio está confrontando su verdad. Y usted quiere luchar. Usted no quiere ser violento con sus hijos. Usted no quiere ser violento con su mujer. Usted no quiere ser violento en su casa. Pero ¿sabes qué? Hay una verdad que está gobernando tu alma. Puede ser algo que viviste en tu marco de referencia, algo que viviste en tu infancia, que está condicionando. Lo viste en tu padre, la violencia, y entonces piensas que la violencia es lo que puede traer orden a tu casa. Y esa verdad está gobernando tu vida. Pero cuando la verdad de Dios gobierna tu alma, lo que produce es la libertad. Por eso la libertad es el resultado y no el fin. El que busca la libertad nunca la encuentra, pero el que busca la verdad como consecuencia cosecha la libertad. Todo en la vida está producto y condicionado a la verdad que creemos. Nos movemos por las verdades que creemos. Y el concilio tenía una verdad en su corazón. Estaba siendo amenazado porque habían puesto los ojos en Jesús. ¿Sabe cómo? Como la amenaza a la verdad. ¿Sabe lo que yo creo? Es que Jesucristo amenaza nuestras verdades, amenaza nuestras conductas, amenaza la conciencia. A veces ofende lo que tú crees. Lo que tú crees lo ofende. ¿Por qué tiene que ser así? Para derribar una verdad tiene que nacer una verdad mucho más superior. Y la verdad del Evangelio, no podemos negar que es una verdad superior. Puede producir transformaciones tremendamente poderosas en la raza humana. Entonces la pregunta que le hicieron: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Esa es la preocupación del concilio. A veces nosotros también le hacemos preguntas al Señor Jesucristo. ¿Y sabe lo que sucede? Sucede lo mismo que sucedió con Jesús frente al concilio. ¿Sabe lo que pasó en ese momento? Jesús guardó silencio. Jesús no dijo nada. ¿Por qué no dijo nada? Déjeme explicarle por qué razón el Señor Jesucristo no dijo nada. No habló nada. Si tú lees detalladamente, le preguntaron, pero el Señor guardó silencio. La respuesta de Jesús nos da a entender que muchas veces Dios no nos responderá, a no ser que estemos dispuestos a considerar sinceramente su respuesta. Ellos no estaban preguntándole a Jesús para aprender, estaban preguntando a Jesús para poder capturarlo y juzgarlo. A veces nosotros tenemos una decisión tomada en nuestro corazón y queremos hacer partícipe a Dios de lo que ya decidimos en nuestra alma. La verdad de Dios nunca vendrá sobre tu corazón cuando tú decidas algo en tu corazón y trates de justificarlo o bañarlo con una oración para que justifique, ¿qué cosa? Justifique tus malas decisiones, justifique tu pecado, justifique tu rebelión. Jesús no te responderá. Te responderá cuando estés dispuesto con humildad a decir: Señor, tu verdad es superior y voy a aceptar tu verdad. Tu verdad es superior a cualquier cosa. Tu verdad está encima de mis propias verdades. Por eso sería interesante hoy día ver ¿cuáles son las verdades que tenemos en nuestro corazón, que defendemos con diente y garra para que nadie las toque? A veces le decimos al Señor: Señor, tu verdad hasta aquí nomás llega, no puede llegar hasta más allá porque aquí gobierno yo. Y eso es muy común en la vida de nuestra propia economía, ¿no es verdad? Es la parte donde más nos duele. Por eso nos sentimos tan ofendidos cuando tenemos que hablar sobre recursos, sobre esas cosas. Nos duele, muchísimo nos duele. Porque ¿sabes qué? Queremos debatir con Dios, buscar que Dios está equivocado. Pero ¿sabes? El plan de Dios es mucho mejor que tu plan y que mi plan. En oportunidades entonces oramos a Dios lo que ya decidimos en el corazón. No esperes recibir una respuesta de Dios si tú ya decidiste qué hacer. No le estás preguntando a Dios para escuchar una respuesta. Le estás preguntando a Dios para que apoye lo que tú decidiste. No vendrá ninguna respuesta. El cielo se convertirá de bronce y tú estarás años esperando una respuesta y nunca la recibirás, a no ser que con corazón quebrantado digas: Señor, aceptaré tu voluntad, me convenga o no me convenga. Podemos colocar los ojos en Jesús de esta forma, sintiéndonos amenazados por su verdad, comportándonos como buenos religiosos, seleccionando qué cosa obedecer y qué cosas no obedecer. Pero su consejo nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Jesús dijo: el que me ama guarda mis mandamientos. No dijo alguno de mis mandamientos. La segunda forma o el segundo criterio humano de ver y colocar los ojos en Jesús lo vemos después del concilio. Jesús frente a Pilato, como vimos anteriormente, apunta a la cuestión política de gobierno.
de dominio. En Lucas 23, 1 al 5, vemos entonces el criterio humano del dominio. Pilato tuvo la gran oportunidad de colocar los ojos en el propio Señor Jesucristo, algo que nosotros lo hemos hecho solamente por los ojos de la fe. Ellos colocaron los ojos en Jesús. El concilio colocó los ojos en Jesús y vio su verdad amenazada. Pero ahora le toca a Pilatos la segunda forma o el segundo criterio humano de colocar los ojos en Jesús. Y la pregunta que él le hace: ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato no estaba dispuesto a arriesgar su dominio y competir con otro rey. Si era hijo de Dios o no, a él no le interesaba. Pero si era de su incumbencia tener a otro candidato peleando junto a él un puesto de dominio sobre lo que gobernaba. ¿Cuáles son las áreas donde no les has permitido gobernar a Jesús? La primera forma o primer criterio humano es la verdad, que aceptamos o dejamos de aceptar. El segundo criterio humano es el dominio. ¿Cuáles son las cosas que le permitimos a Jesús dominar y cuáles no le permitimos dominar? A veces colocamos los ojos en Jesús de la misma forma que Pilato colocó los ojos en él. ¿Sabe cómo lo hizo? Sintiéndose amenazado, colocando en riesgo su propio dominio. Así es. A veces queremos mantener nuestro propio dominio. A veces luchamos por mantener nuestra posición. A veces tenemos grandes luchas para poder obedecer a alguien que nos ha dado una instrucción. ¿Por qué? Porque no queremos sentirnos amenazados, no queremos que nadie nos domine. ¿Sabe lo que la raza humana quiere hacer? Vivir de una forma independiente, pero nadie vive independiente en realidad. Los independientes son los peores esclavos de su propia naturaleza. Por eso el mensaje del Señor es la interdependencia, depender los unos de los otros. Por eso el mensaje de la mutualidad es tan importante en la Biblia. Oren los unos por los otros, confiesen sus pecados los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros y lo más importante, ámense los unos a los otros. Bueno, el mensaje del Señor Jesucristo es que nosotros debemos entender que Él quiere dominar sobre tu propia vida. Es verdad, debe ser duro escuchar esto si eres ateo. Debe ser duro escuchar esto si eres una persona que no cree en Dios. Pero déjame explicarte y darte una razón. ¿Qué es lo que domina tu alma? Aunque tú me digas a mí, yo no voy a permitir jamás que Dios domine sobre mi camino y sobre mis decisiones, yo quiero decirte que muchos de ustedes, muchos ateos, muchas personas que no creen en Dios y que se han rebelado voluntariamente delante de Dios, son presas de su propio ego, son presas de su propia voluntad. Inclusive, lo más terrible, son presa de su propio deseo. ¿Cuántas personas están amarradas hoy día en vicios, en pornografía? Están amarradas, son personas que hacen el bien y trabajan bien, pero están amarrados en su íntimo, están amarrados en su casa, algo los domina. Y déjame decirte que lo que tú no dominas te domina. O sea, todo en la vida, lo que tú no consigues dominar, eres esclavo de aquello. Nosotros los creyentes hemos decidido, a diferencia de Pilato, reconocer el dominio de Jesucristo. Si tú tienes el criterio humano de Pilato, vas a tener un gran problema de que Él pueda dominar sobre tu vida y sobre tus decisiones. Permítele a Jesús que pueda hacerlo y verás cómo Dios transforma tu corazón y tu familia. Bueno, déjame pasar al tercer punto, al tercer criterio humano de colocar los ojos en Jesús o creer en Él o de mirarlo a Él. Repito lo que dije al principio, Hebreos capítulo 2, en el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ese es el consejo del escritor de los Hebreos. Jesús ahora está enfrente de Herodes. Por lo menos algo dice a Pilatos. Le habla entonces de que para esto vino, para dar testimonio a la verdad, le dice a Pilatos. La verdad era esa, que los hombres inclusive que dominan, les ha entregado Dios la autoridad para dominar. Esa es la verdad. Y Jesús dice, para esto he venido al mundo y para esto nací, para dar testimonio a la verdad. En la parte 3 vemos ahora a Jesús frente a frente a Herodes. Y Herodes es el único que se alegra en ver a Jesús. Bueno, es el criterio humano
de la espiritualidad. En el capítulo 23 de Lucas, del 6 al 12, vemos el criterio humano de espiritualidad. ¿Cuál es la espiritualidad que gobierna la conciencia de muchas iglesias cristianas, de muchos creyentes en Jesucristo? Muchas personas tienen el mismo criterio que Herodes. Muchas personas tienen el mismo criterio que Pilatos. Y muchas personas tienen el mismo criterio que el concilio. Este hombre, Herodes, pudo colocar los ojos en Jesús, pero al contrario de los otros dos, no recibió ni una sola respuesta, ni palabra de parte del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 23, en el versículo 9, quiero por favor leerlo, dice así, capítulo 23, 9, lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. ¿Sabe lo que hizo Herodes? Lo tapó en preguntas. Cuando lo vio se alegró, estaba tan feliz, como dice en el versículo 8, él no esconde su alegría. En el versículo 8 dice, al ver a Jesús, al colocar los ojos en Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. ¿Sabe cuál es la forma de ver a Jesús en la perspectiva de Herodes? Es justamente esa. En realidad lo que quería ver era señales, lo que quería era una pirotecnia. Y muchas veces nosotros creemos en Jesús sencillamente si vemos la pirotecnia. Hay muchos que hoy solo quieren ver señales y que tienen los ojos puestos en Jesús esperando algo extraordinario, sorprendente, sobrenatural. No están interesados en realidad en Jesús, sino en lo que Él puede hacer. ¿Sabe lo que pasa con Herodes? Herodes tenía una sola forma de ver a Jesús. Quiero ver lo que tú haces. No me interesa tu historia, no me interesa lo que tú puedes hacer. Lo que me interesa a mí es ver lo que tú puedes hacer. ¿Sabe lo que dice Herodes? Yo he escuchado ver que conviertes el agua en vino. He escuchado que tú haces señales y milagros. Bueno, muéstralo aquí. Apaguen las luces, que empiece el show. Muchas gracias. Bueno, esto es maravilloso. Sentirnos confrontados con eso nos hará ver a Jesucristo como el escritor de los Hebreos. El escritor de los Hebreos ve a Jesucristo de una forma totalmente diferente. Y él nos está enseñando eso. Este encuentro tenía que ver con la espiritualidad, con la manifestación de su presencia, pero no con su voluntad. Él estaba esperando ver los milagros, no estaba esperando ver la voluntad de Dios. Tenía que ver con el autor de la fe, pero no con el consumador y perfeccionador de la misma. Este encuentro con Herodes tenía que ver con la manifestación de los milagros y las señales, pero no con su voluntad. Déjeme decirle, yo creo en milagros, pero si Jesucristo no hiciera ni un milagro por mí, seguiría creyendo igual. Me recuerdo de los amigos de Daniel, que cuando fueron al foso, al horno, ¿sabe lo que pasó con ellos? Ellos dijeron, nosotros creemos en Dios, no adoraremos a ningún otro Dios. Inclusive, si Dios no nos libra de esta, seguiremos creyendo en Dios. Ese es el criterio humano de la espiritualidad. A veces nuestra espiritualidad está condicionada por las cosas que recibimos de parte de Dios y no por la persona magnífica del Señor Jesucristo, de lo que Él puede revelar en tu alma. Pero por favor, déjeme ir concluyendo y llegando al final de nuestro tema. ¿Qué es lo que es Jesús frente a ti? Déjeme preguntarle. El concilio puso los ojos en Jesús y lo vieron solo como una amenaza a su sistema religioso. ¿Cuál es la amenaza que Jesús ejerce frente a tus convicciones de fe? Pilato puso los ojos en Jesús y lo vio solo como una amenaza a su gobierno y a su dominio. ¿Cuál es la amenaza que Jesús proporciona a las áreas donde tú gobiernas? Herodes puso los ojos en Jesús y lo vio solo como un show que no pudo disfrutar. Hay muchos creyentes que son como el concilio, que ellos perseveran siguiendo a Jesucristo solamente si pueden conseguir lo que ellos quieren conseguir. Son como Pilatos, son como Herodes. Nosotros deberíamos cambiar. El mundo necesita algo más. El mundo necesita que nosotros revelemos a Jesucristo.
El mundo necesita no solamente ver los milagros y las señales que seguramente van a comenzar a suceder en nuestro tiempo, necesita ver a Jesús. Y a Jesús no lo pueden ver si no nos ven a nosotros como creyentes. Si nosotros vivimos la vida como esas personas y tratamos de modelar a un Jesucristo conforme a nuestra idea, jamás podremos revelar a un Jesucristo verdadero que transforma la humanidad. Cuando el texto nos habla de poner los ojos en Jesús, nos habla en el contexto de las formas erradas, de las famosas carreras griegas. Cuando dice, puesto los ojos en Jesús, el escritor de Hebreos estaba pensando en las carreras griegas. Esta es la forma. Bueno, veamos algo interesante. No podemos correr una carrera mirando a los demás competidores, ni mucho menos las circunstancias de la vida. Para correr la carrera, debes mirar hacia el frente. Nadie puede correr una verdadera carrera si estás comenzando a mirar hacia atrás. ¿Te has fijado en las carreras de las Olimpiadas? Los competidores no están corriendo con cada 5 minutos mirando hacia atrás. Están corriendo mirando hacia la meta, concentrados para avanzar y llegar. Debemos hacerlo colocando nuestros ojos en la meta. Esa meta para todos los cristianos es Jesucristo. Dice que es el autor en el versículo 2, según su original. La palabra original se refiere al príncipe, se refiere al capitán de nuestra fe. Y esto me encanta, porque jamás había visto a Jesucristo de esta forma. Cuando él dice, el escritor de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, no es como el que está ya al final esperando, sino como alguien que corrió la carrera antes que nosotros. O sea, él hoy día es nuestra meta, pero también corrió la carrera en este mundo, corrió con las mismas dificultades. Y podemos sacar de su propio ejemplo que él colocó los ojos en su Padre. ¿De qué forma colocó los ojos en su Padre? Bueno, los colocó como nos revela en Juan en varias oportunidades. Nos dice, yo hablo lo que el Padre dice, yo digo lo que Él me dice y voy donde Él me dice. Y no solamente eso, sino que digo la verdad de la forma. O sea, no solamente estaba preocupado de lo que decía, sino también de la forma en decir la verdad. ¡Qué maravilloso! Por eso Él dice, es el autor. También dice que es el inicio, que Él inició el camino. Él es el que inició el camino que nosotros le seguimos. Pero también la palabra de Dios nos dice que es el consumador, autor y consumador. O como dice en su original, es el perfeccionador de tu fe. Él es el que inicia la fe. Pero no solamente eso, sino que también te ayudará a perfeccionar, a tener la mirada puesta en Él de forma correcta. No a mirarlo como Pilato lo miró, no mirar a Jesús, colocar los ojos como Herodes ni como el concilio, sino como el escritor de los Hebreos nos está diciendo y nos está enseñando. El capitán o príncipe de nuestra fe, que es superior a todo. Por favor, piensa en esta palabra. Él es superior a todo. Estoy hablando en medio de una pandemia, sí, estoy hablando en medio de una crisis mundial, estoy hablando en medio de un mundo que ha perdido en España y en Italia miles de personas, y que puede ser que también en nuestra nación podamos perder vidas importantes. Ninguna vida pasa a un sector de lo no importante. Dice la palabra de Dios, para entender entonces este texto de Hebreos, cuando el Señor Jesucristo nos muestra que es el escritor de los Hebreos nos muestra que es el autor y consumador de la fe, pudimos ver entonces que estaba haciendo referencia a las carreras, a la forma de correr. Debíamos correr mirando hacia la meta. Y esto me interesa mucho porque nos habla de avanzar con los ojos puestos en Jesús. Nadie que entra en el camino de la fe está estático y se detiene. Todos nosotros estamos avanzando. Ahora, lo diferente puede ser es en la forma que avanzamos. Muchos creyentes avanzan de una forma errada y por eso tropiezan en la caminada, por eso tropiezan en el camino. Pero cuando nosotros comenzamos a entender la forma de Jesús, decimos, yo quiero imitarlo. Quiero entonces que tomes el texto bíblico de Hebreos, que abras tu Biblia
que puedas ir y colocar los ojos en ese texto, porque para terminar quiero hacer referencia a esta parte tan importante que el escritor de los Hebreos nos deja registrado. En Hebreos capítulo 12 dice el texto bíblico: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y esto realmente es impresionante. El que corrió la carrera dice que sufrió la cruz. Pero pregunto yo, ¿qué es lo que lleva a este corredor o a este Salvador, a Jesucristo el Señor, en quien nosotros hoy día colocamos la mirada? ¿Qué lo llevó a sufrir la cruz? Según el texto, dice que es por el gozo puesto delante de él. ¿Cómo alguien puede sufrir la cruz, querer sufrir la cruz? ¿Qué gozo se le presentó para que él aceptara esa muerte tan terrible y horrenda que los fenicios ya usaban desde tiempos antiguos? ¿Hay algo más terrible? ¿Hay algo más tremendo que este texto bíblico? ¿Cómo puede ser que alguien acepte morir por alegría o por gozo? Por alegría puesta frente a sus ojos. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! ¿Qué es lo que vio Jesús para dejar de orar esa oración en el Getsemaní? Pasa de mí esta copa, o aparta de mí este cáliz. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que había frente a los propios ojos de Jesús? Y aquí déjeme detenerme, porque si nosotros corremos la corrida colocando los ojos en Jesús, el propio Señor Jesucristo corrió colocando los ojos también en algo. ¿Qué era? Bueno, usted puede decirme, colocó los ojos en el Padre. Y podríamos decir, sí, ¿verdad? Él colocó los ojos en el Padre, pero pareciera que no fue donde Él colocó los ojos. No colocó los ojos en esa meta, sino colocó los ojos en otra meta. ¿Cuál era la mirada? ¿Qué es lo que llevó a Jesucristo, como dice en Hebreos capítulo 2 en el verso 9, a gustar de la muerte? ¿Cómo podemos llegar a gustar de la ignominia? ¿Cómo podemos llegar a gustar de la muerte? Bueno, déjeme decirle algo. El Señor Jesucristo dejó de orar la oración: no permitas que yo muera, o aparta de mí este cáliz, cuando estaba en el Getsemaní orando y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre. Lo hizo porque cuando el Padre le pone delante de sus ojos tu vida, ¿sabes lo que vio Jesús? Fue tu vida. Fue los cientos y millones de personas en el mundo que fueron salvadas por su sangre. ¿Sabe cuál era la alegría? La alegría más inmensa y tremendamente motivadora en el corazón de Jesucristo para poder aceptar la muerte y la voluntad del Padre. Fue tu vida cambiada, tu vida oscura en tinieblas, tu vida de violencia, tu vida de miseria transformada en una vida de esperanza. Tu vida de pecado, inmundo, rebelde y lejos de Dios, por una vida transformada y plena en la sangre del propio Señor Jesucristo. O sea, ¿sabe por qué el Señor Jesucristo aceptó la muerte y tomó el cáliz de la muerte? Fue por amor a ti, fue porque te amaba sencillamente, porque pensó en ti, porque yo sé que tú lo has intentado cambiar tu propia vida cientos de veces y no has conseguido absolutamente nada. Puedes tener éxito económico, puedes tener éxito laboral, puedes tener éxito en el mundo profesional, pero sabes que adentro de nosotros, dentro del alma del ser humano, como dice un famoso filósofo, dice que el corazón del hombre tiene un vacío que tiene forma de Dios y que nada lo puede llenar si no es Dios en nuestro corazón. Usted que quizás nunca ha entregado al Señor Jesucristo puede vernos a nosotros y decir: esa gente está loca. Pero déjeme decirle la verdad, estamos locos de amor, porque hemos entendido el sentido de la vida y hemos entendido el sentido del sacrificio del propio Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos la gran oportunidad de colocar los ojos en Jesús, pero no solamente aquello. Para terminar, dice ese texto bíblico algo magnífico. Dice que Él menospreció el oprobio.
No solamente llegó a gustar de la muerte, como dice en Hebreos capítulo 2:9, y no solamente que sufrió la cruz, sino que tuvo una actitud mayor. ¿Sabe lo que hizo? El Señor Jesucristo menospreció. Y déjeme decirle, la palabra menospreciar es bajarle el precio. ¿Le bajó el precio a qué cosa? Le bajó el precio al sufrimiento que venía delante de él. Les bajó el precio a la cruz. ¿Sabe lo que dijo? Jesús dijo, lo voy a bajar de precio. Está súper valorado el sufrimiento en la cruz. ¿Sabe lo que hizo Jesucristo? Bajó el precio al oprobio. Bajó el precio. Le bajó el precio para elevar el precio de la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que hacemos con nosotros mismos, con nuestro propio sufrimiento? A veces lo supervaloramos. ¿Sabe lo que deberíamos hacer? Es bajarle el precio a nuestras desdichas. Es bajarle el precio. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay alguien que sufre mucho más que nosotros. Usted puede andar llorando por ahí, reclamando, esas personas de la iglesia ayudan a todos menos a mí. Bájele el precio a su dolor. Si nadie llegó, bueno, aprenda a agarrarse del Señor Jesucristo. Tómese de la mano de Él. Veíamos ayer en televisión, junto a mi esposa, las condiciones que están viviendo muchas personas en campamentos todavía situados en Chile. Pero no solamente eso. ¿Cuántas personas hoy día no tienen acceso a nada? Cuando nosotros discutimos en casa y hablamos, pero podemos estudiar por internet. ¿Ha ido alguna vez a algún campamento? Puede ser que ni exista esa palabra. Menospreciar nuestro dolor y nuestra angustia nos hará vivir como Jesucristo. Pensar de que podemos donarnos por otros, que podemos mitigar el dolor del otro. ¿Cuántos de nosotros podemos hoy día renunciar a nuestro egoísmo, a pensar que nosotros somos el centro de la historia? ¿Por qué no trabajar como cuerpo? Porque a veces, ¿sabes qué? Queremos trabajar solo. Pero podemos trabajar como cuerpo, como el Señor Jesucristo lo hizo. El Señor Jesucristo trabajó en esa triunidad perfecta, en conjunto con otros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, un solo Dios, pero que nos manifiestan a nosotros esa triunidad magnífica y misteriosa de parte del Señor. ¿Cuál es mi llamado? Ponga los ojos en Jesús. Es el autor y consumador de tu fe. Saque la mirada como Pilatos. Saque la mirada como Herodes. Saque la mirada. Deje el criterio humano del concilio pensando que su verdad es amenazada. Deje el criterio humano de Pilatos que su dominio es amenazado. Y deje el criterio humano de Herodes que solamente estás esperando pirotecnias y señales. Nosotros creemos en Jesús, aunque no veamos ninguna cosa. Somos como el profeta Habacuc, en Habacuc 3, verso 16. Aunque no vea nada, aunque no vea alimentos en el corral, no vea animales en el corral, aunque no vea higos en la higuera, aunque no vea florecer la vid, con todo, confiaré en el Señor. Te pregunto yo, ¿dónde está tu esperanza? Puede ser que en este tiempo tu esperanza se le acaben las muletas que